Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro análisis y vamos a hablar acerca de los materiales. ¿Recuerdan que ya habíamos hablado de algunos? ¿Recuerdan qué significa o sí, cuál es el uso que se le daba a la madera de acacia y su significado? Creo que la madera de acacia significaba nuestra mortalidad, algo así. Perdón, otra vez, hermano, es que no entendí muy bien. Creo que la madera de acacia significa nuestra mortalidad, porque somos seres mortales, Así algo es. así, no me acuerdo bien. Muy bien, hermano, muchas gracias. Exactamente, significa lo terrestre, lo mortal. Y principalmente, pues se refiere al estado de lo que es temporal. Eh, Hablamos acerca del oro. ¿Recuerdan qué significa el oro? Y les voy a dar una pista. Si la madera significa lo temporal, Lo ¿qué significa? espiritual Muy bien, correcto. Lo espiritual, en particular, lo celestial. o celestial. Así es, lo que es eterno. Muy bien. De las otras partes ya no nos dio tiempo de hablar, entonces vamos a hablar el día de hoy, que es en este caso la plata. La plata no es tan fino como el oro, pero también significa, en este caso sí significa lo espiritual, pero ya no lo celestial. Es algo que es espiritual, pero puede manifestarse en la tierra. Entonces, esas son dos partes principales. Tenemos el lino. Generalmente, el término correcto es lino fino. ¿Y recuerdan haber escuchado este término o el uso de esta tela en alguna otra parte? El lino fino. En el edificio grande y espacioso. Muy bien, así es. Que había personas vestidas con lino fino. Ahora, eh, el lino era una tela de uso muy exclusivo. Se usaba para la tela de los levitas, se usaba para la tela de las túnicas de los sacerdotes y para el sumo sacerdote. Pero no solamente eso, también era la tela que rodeaba todo el Mishkan. Era una de las cubiertas principales del techo del tabernáculo. Entonces, ¿qué significa el lino? El sacerdocio, el real sacerdocio. Ahora bien, Gaby nos acaba de hacer una observación muy importante. En el libro de Mormón se habla de que había personas en el edificio grande y espacioso, algunas de ellas estaban vestidas con ropas de lino fino. La pregunta sería, ¿qué creen ustedes que eso signifique? ¿Por qué había personas vestidas de lino fino en el edificio grande y espacioso que significa el mundo? ¿Que había sacerdotes? Exacto, que había sacerdotes o que había personas que pretendían ser sacerdotes. Entonces, ustedes van a encontrar muchas veces en el libro de Mormón expresiones que nos hablan de lino fino, refiriéndose a personas inicuas. Y esto me parece muy peculiar porque es una reflexión bastante fuerte para los miembros de la iglesia. ¿Cuántos sacerdotes pretenden ser sacerdotes solamente de palabra? Y en realidad pertenecen al edificio grande y espacioso. Se dicen ser miembros de la iglesia verdadera, pero en realidad pertenecen a la iglesia del diablo. Entonces, ¿son sacerdotes? Sí, pero son sacerdotes de Satanás. No magnifican su sacerdocio. Bueno, recordemos que el sacerdocio ya de por sí es magnífico, pero en lugar de hacer obras justas, actúan con iniquidad, con injusticia.
Y hablamos de sacerdotes que se aprovechan o que dicen, en cuanto veamos la primera oportunidad, vamos a aprovecharnos del prójimo. Son aquellos sacerdotes que de alguna manera, a través de sus actos, dicen, no hay infierno. Dios no nos ve, nadie nos ve. ¿Qué tanto es tantito? Expresiones así son precisamente doctrinas que conducen hacia el edificio grande y espacioso. El libro de Segunda de Nefi, en el capítulo 28, se describen con más detalles algunas de las enseñanzas que tienen estos sacerdotes, que se dicen ser de la Iglesia de Cristo, pero dicen comed, bebed y divertidos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Entonces, debemos de cuidarnos de aquellos que tienen vestiduras de lino fino, pero en realidad no son siervos de Dios. Entonces, aquí es algo bien importante, porque esa es una tela que el Señor utiliza para su casa. Es una tela especial. Vendría siendo como cuando les dijo Jesús sepulcros blanqueados. Exacto. Entonces, imagínense, son palabras fuertísimas. Y yo, como sacerdote, pues no dejo de preocuparme al saber si realmente soy un sepulcro blanqueado, eh, o si realmente pretendo ser lo que digo que soy, un sacerdote del Altísimo. Entonces, Hace rato dije magnificar el sacerdocio, pero no era esa la expresión correcta. Es magnificar el llamamiento. Tienen el sacerdocio, pero dentro de ese les dan llamamientos, obispos, diáconos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso insisten en que debemos magnificar nuestro llamamiento. Ahora, esto se extiende y adquiere un significado todavía más fuerte cuando encontramos las ordenanzas del templo. Y aquí ya hablamos de hombres y mujeres. Cuando las mujeres entran al templo y son investidas, es como si adquirieran una ropa de lino fino. Se convierten en sacerdotisas del más alto Dios. Y entonces aquí también viene la reflexión. Como mujeres, ¿de qué manera están agradando a Dios con sus obras? ¿De qué manera ustedes son olor grato para Dios? Entonces, ya es algo que involucra a todos, a hombres y mujeres. Una vez que estamos investidos, este mensaje sobre el lino fino adquiere un poder más fuerte. Entonces, que ojalá y podamos reflexionar acerca de eso. ¿Alguna pregunta acerca de lo que llevamos hasta ahorita? Bien. También, perdón, se relaciona esto con los sacerdocios de Satanás, ¿no? O sea, porque él también tiene, pues, poder y autoridad en esta esfera terrenal, ¿no? Exacto. Ciertamente hay gente que tiene poder delegado del propio Satanás. Gente que lo ha recibido de manos de aquellos que tienen la autoridad para hacerlo. Es decir, es un sacerdocio real, pero que viene de Satanás. Entonces, ellos tienen ciertos seguidores también. Hay una iglesia real, la iglesia del diablo. Y esto ya se ha difuminado, diseminado, es la palabra correcta, diseminado por todo el mundo. Se ha mezclado entre todas las organizaciones mundiales y tristemente muchos de sus miembros, muchos de sus seguidores están en esferas de gobierno, en esferas de riqueza y de poder. Entonces, a diferencia de los santos, que son mansos, sencillos, estas personas visten de lino fino ante las cámaras, ante el público que los observa. Pero en realidad son lobos con piel de oveja. Y ahí es donde nosotros también debemos de tener mucha precaución con esas personas que dicen que hacen caridades,
pero en realidad solamente están mirando por el interés de sus empresas y de su propio bolsillo. Y que algunos de ellos han hecho pacto directamente con Satanás, a la manera de Caín. Ok, otro de los elementos que encontramos es el pelo de cabra. El pelo de cabra, pues, nos hace recordar precisamente la piel de estos animales que simplemente siguen a su pastor, pero que a final de cuentas tienen que ser sacrificados. De alguna manera, esto también nos recuerda cómo es que el Salvador fue guiado como oveja al matadero y técnicamente con su cuerpo cubre nuestras propias faltas. Su cuerpo conoció nuestras enfermedades. Entonces, Él nos entiende perfectamente y Él nos cubre con su gracia a través de este símbolo que es el pelo de cabra. El siguiente punto es las pieles de carnero, que tienen el mismo significado, solamente que mientras que el pelo de cabra representa el cuerpo de Cristo, las pieles de carnero teñidas en rojo representan su sangre. Con su Juan, sangre. ¿me repites lo del pelo de cabra? Que estaba yo escribiendo y ya me atoré por ahí con algo. Ok, claro que se llama. Bueno, decíamos que el pelo de cabra nos ayuda a recordar el cuerpo de Cristo, que dice la escritura de Isaías, fue molido por nuestras transgresiones, el cual conoce nuestras enfermedades, sabe de nuestros dolores, entonces su cuerpo es el que cubre todas nuestras necesidades. Por eso es que se le conoce también a su cuerpo como el pan de vida, el pan que desciende del cielo. Y él decía, quien no come mi cuerpo no tiene parte conmigo. ¿Por qué? Porque de esta manera es como él garantiza que ha sufrido junto con nosotros. Pero hay una diferencia entre el pelo de cabra y las pieles de carnero. Las pieles de carnero representan la sangre, porque estas tenían que ser teñidas de rojo. Y mientras que el pelo de cabra nos recuerda el cuerpo de Cristo que sufre con nosotros, las pieles de carnero nos recuerdan el sacrificio que se hizo por nosotros. Sin el derramamiento de sangre del Mesías, nuestros pecados no podrían haber sido perdonados. De tal forma que entonces somos cubiertos con la gracia que está representada con las pieles de carnero y el pelo de cabra. Y por último, tenemos la piel de tejón. La piel de tejón es una de las pieles, pues, no muy agraciadas, son bastante feitas las pieles de tejón. Sin embargo, se dice que la piel de tejón es tan resistente que incluso si le quieren dar un navajazo, es muy difícil que entre la navaja y la corte. Es demasiado resistente. El tejón tiene un significado muy especial en Medio Oriente, en particular porque se refiere a una especie de tejón. Ahorita se me fue el nombre del tejón, ahorita si lo recuerdo que los digo, pero este tipo de tejón es una especie, quizá la única, que se atreve a pelear con una víbora y comerla. Y para los hebreos esto es muy importante porque el tejón les hace recordar el acontecimiento cuando las serpientes de Moisés devora a las serpientes de Faraón. De tal forma que el tejón les ayuda a recordar ese acontecimiento y les hace saber que la serpiente que desciende de Dios es mucho más poderosa que la serpiente que se encuentra en este mundo. De hecho, en la actualidad, ya así en tiempos modernos, este tejón ha sido, digamos, es una de las especies que ha sido galardonada con récord Guinness,
por ser el animal más valiente del mundo. Puede pelear con leones, puede pelear con osos, y como su piel es demasiado resistente, puede recibir la mordedura de una serpiente, quedar inconsciente, pero no muere. En el momento en que la serpiente cree que ha ganado, el tejón nuevamente se levanta y entonces ataca a la serpiente y termina por matarla, ya que el veneno de la serpiente, en el momento en que la inyecta, debilita a la serpiente. Entonces es muy interesante cómo este tejón representa prácticamente a nuestro Señor Jesucristo, el cual vence a la serpiente propiamente 3 días después de que la serpiente creyó que había ganado. Entonces, por eso es que tiene mucho significado la piel de tejón. Pero como les decía, no es la más bonita. Y por eso también representa al Mesías. Los judíos saben que el Mesías vendrá sin ese carisma que tienen las estrellas de cine. Dice el libro de Isaías, que le veremos, pero pues nos parecerá como cualquier otra persona. Los judíos tuvieron la oportunidad de ver a un hombre más, pero un hombre con poder. Tenían que ver lo de adentro, pero muchos de ellos se enfocaron en lo de afuera y se dieron cuenta de que simplemente era un tejón más, porque lo vieron sin hermosura, no vieron que la gloria de Dios descansaba sobre él. De la misma manera, nosotros debemos de buscar en Cristo la parte interior, no solamente el exterior. No solamente pensar en Él como alguien que vino, murió, resucitó, como si fueran simples actos históricos, sino debemos de entender su interior y la relación que tenemos con Él. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bien. Ahora, todos estos materiales tenían que ser recogidos por Aarón y sus hijos y tenían que venir de manos del pueblo. Vamos a leer estas escrituras que se encuentran en Éxodo 25 y Éxodo 35 para que podamos ver qué relación tiene el tabernáculo con la palabra corazón. Por favor, ¿quién me ayuda con 25:2? A ver, yo. Di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Muy bien. Entonces, ¿qué significa o de qué manera se está usando el término corazón? Pues, bueno, yo entiendo que de lo que abunda, de lo que habla la boca es lo que abunda el corazón, ¿no? Entonces, si eran corazones realmente rendidos al Señor, lo amaban, estaban entregados a servirle, tenían un corazón dispuesto, entonces tenía que ser, pues, voluntariamente de corazón dispuesto, no por obligación o por cumplir. Perfecto, hermana, muy bien. Esa es la palabra, disposición. Dios no quiere obligarnos a nada. Dios nunca va a decir, como ahora eres santo de los últimos días, debes de dejar de tomar café. Jamás va a decir eso el Señor. Tiene que ser una obediencia de corazón, voluntaria. Es algo que nosotros debemos de ofrecerle a Dios, porque así nos nace. De otro modo, entonces seríamos legalistas y estaríamos obedeciendo a Dios por el castigo que podemos recibir en lugar de hacerlo por el amor que le tenemos. Esa es la razón por la que el Señor emplea el término corazón. Pero la cosa no termina ahí. Esto todavía mejora. Ahora en el capítulo 35, por favor alguien que me ayude con el versículo 5. A ver, yo.
Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Muy bien. Aquí ya no solamente de corazón, sino se usa otro adjetivo. Generoso de corazón. ¿Qué significa ser generoso de corazón? Dar las cosas con gusto, Muy bien, pues sí, dar de sí, correcto, darle de uno. perfecto, así Bastante, es, ¿no? exacto. Bastante. Entonces, como lo estás dando con gusto, no es solamente dar lo que se pide, sino dar abundante. Y esa es una característica, ser generosos de corazón. Versículo 10, por favor. A ver, lo leo. Ujú. Y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Muy bien, aquí ya cambia el término, sabio de corazón. Ya no solamente es generoso, ahora es sabio. ¿Qué significará ser sabio de corazón? Actuar conforme los lineamientos que el Señor nos da, porque dice la palabra que no nos fiemos de nuestra prudencia, sino de la sabiduría de Dios. Entonces, el que es sabio de corazón es el que conoce al Señor, conoce sus designios, su forma de pensar, lo que espera. Y si es sabio como de corazón, pues va a actuar de esa manera correcta. Muy bien, hermana, excelente. Aquí dice por la letra D, dice, es decir, toda persona que posea destreza o habilidad. Muy bien. ¿Cómo podríamos relacionar eso, hermana, con ser sabio de corazón? Pues si voy a dar generosamente, pero bueno, esto se me ocurrió, lo pensé antes de leer aquí. Sí, hermana. Ah, no de tal forma que me quede sin nada, ¿no? Ahora dice aquí, ¿cómo? Dice toda persona que posea destreza. Bueno, esto ya se refiere como a la forma de usarla, ¿no? Lo que se va a dar. Correcto. Así es, hermana. Muchas gracias. Yo creo que el mejor ejemplo es la propia sociedad de socorro. Cuando tienen, por ejemplo, sus reuniones para lo que es la economía doméstica, eh, a veces el presupuesto del barrio les asigna una cantidad y se compran ciertas cosas, pero no es suficiente. Muchas de ustedes, hermanas, terminan por poner otra parte para esas clases de economía y al final de cuentas, lo que se espera no es que las hermanas nada más lleguen y digan, ah, pues yo colaboré con esto, ahora ustedes háganlo, sino involucrarse, ser sabias de corazón y entonces que sus destrezas se pongan en práctica. De la misma manera, entonces, como dice la hermana Rosalinda, como conocemos la voluntad de Dios, entonces vamos a actuar conforme a ella y vamos a poner en práctica todas nuestras habilidades. No simplemente decir, ah, pues yo ya fui a la iglesia, ahora que el obispo se haga bolas con las visitas. Como Sino, decía, como decía la hermana Carmen Telles, ¿no? Cuando le tocó ser presidenta de aquí de Barrio Quetzal, ella nos invitaba a compartir los dones y talentos que el Señor nos había dado con las otras hermanas. O sea, ahí, ok, llevábamos material para lo que se iba a enseñar, pero llevábamos nuestra disposición de compartir el cómo hacerlo. No nada más en especias, sino esos dones y esos talentos que poseíamos en nuestro sabio corazón que el Señor nos había otorgado, compartirlos para que todos participaran de ello. así es, hermana. Muy Bueno, bien, mucho. Sí,
Perdón, yo recordé una clase con una hermana que venía de Puebla. Ella se ofreció a enseñarnos a hacer chiles en nogada, pero el compromiso fue que, bueno, esa receta lleva aproximadamente entre 25 y 30 ingredientes. Y nos apuntamos todas las hermanas y cada quien llevó un ingrediente suficiente. Y por decir, por familia nos tocaban relleno para 4 chiles poblanos. Cada quien tenía que llevar sus chiles que iba a rellenar, pero entre todos llevábamos los ingredientes que se le iban a poner. Y fue una cooperación súper bonita, porque todas estábamos picando, todas estábamos guisando, éramos un montón de hermanas que nos reunimos, creo que nunca había tocado una clase tan grande, pero y además, curioso, se fue la luz ese día, entonces todas estábamos picando a obscuras y guisando a obscuras, pero creo que fue un muy buen ejemplo que se me quedó y que hasta la fecha atesoro mucho. Todas teníamos ese deseo de cooperar y de compartir, porque al final el beneficio iba a ser para todos, entonces fue como tan parejo que se sintió así como Sion, ¿no? O sea, éramos parejos todos y todos nos llevamos un privilegio. Entonces creo que esos son de los recuerdos más bonitos que atesoro de esa organización. Muchas gracias, David. Bueno, ya no vamos a leer todas las demás escrituras, ustedes leanlas en casa, pero ustedes se van a dar cuenta de que tan grande fue la generosidad, tan sabios fueron los corazones de las hermanas en aquella época, que el tabernáculo fue un éxito, al punto de que el propio Señor dijo que ya no den más, ya, con esto es suficiente, porque estaban sumamente unidos y emocionados de poderle hacer una habitación a su Dios. Entonces, que ojalá esto nos sirva para recordar que cualquier empresa que tengamos, debemos de hacerlo en unidad y empezar desde nuestro hogar, que siempre haya esa unidad, porque ahí es donde estará el éxito de nuestra vida. Muy bien, ahora pasamos al siguiente punto, que es el último material que se requiere en el tabernáculo, que es la sangre. Como muchos sabemos, pues la sangre era una representación de la sangre de Cristo, de ese derramamiento. En Levítico 17, no lo vamos a leer porque nos llevaría bastante tiempo. Levítico 17 nos enseña todas las circunstancias que rodean a la sangre, por qué no hay que comerla y por qué hay que derramarla. Yo les invito a que ustedes lo lean, porque realmente nos da respuesta a estas dos grandes preguntas. ¿Por qué no comer sangre? ¿Y por qué tiene que ser derramada? Entonces, ahí es donde se nos da estas dos grandes respuestas, y esto tiene un significado muy particular, que en Romanos se explica muy bien, pero todavía en Hebreos se da así con mucho detalle. Técnicamente, la sangre de Cristo es la que nos permite tener el perdón de pecados. Cuando alguien llevaba su ofrenda, la tenía que llevar hasta la puerta del tabernáculo, y ahí se realizaba este sacrificio, y junto con el sacrificio, el derramamiento de sangre. De otro modo, no había forma de que alguien del pueblo de Israel pudiera tener expiación por sus pecados. ¿Puedo compartir algo? Sí, hermano, adelante. Hace mucho, en un estudio que se realizó, yo recuerdo que nos decían que sobre el propiciatorio, o sea, a lo que era la cubierta del arca, que era de oro puro, se ponía ahí la sangre, y que eso significaba que la sangre, por su consistencia, no permitía que Dios viera las tablas de la ley que estaban dentro del arca. O sea, el Señor no podía ver los pecados cometidos por el pueblo, y concedía la expiación, el perdón. No sé si fue correcto lo que me dijeron, pero yo recuerdo algo así. Es prácticamente, es correcto, hermana, es lo que se le conoce como la intercesión del Mesías. La sangre representaba el momento en el que el Mesías decía:
perdónalos porque no saben lo que hacen. Ok. Entonces, efectivamente, eso era así como usted lo acaba de decir, como una forma de impedir que Dios ejecutara toda su justicia en contra de sus hijos. Y entonces actuara con misericordia por los méritos y misericordia del Mesías. Ok. Gracias. No, al contrario, hermana, muchas gracias. Pero ¿qué creen? Que no siempre se hacía expiación por derramamiento de sangre. En Levítico 5, versículos del 11 al 13, se nos habla de que hay otras formas de hacer expiación. En Números se nos describen otras formas de hacer expiación. Una forma de hacer expiación es a través de harina. Y aquí entonces es donde viene la gran pregunta. ¿Dónde está el derramamiento de sangre en la harina? En Números se nos habla de joyas, de oro, y la pregunta es, ¿dónde está el derramamiento de sangre en el oro? Y sin embargo, era expiación para los pecados. Esta es cuando, sí, En cuanto a lo de la harina, bueno, ciertamente no hay sangre, pero recordemos que lo que fue ofrecido como la expiación para la expiación de nuestros pecados no fue solo sangre, sino también el cuerpo de Cristo. muy bien. Entonces, en la parte de la harina representaba, yo pienso, o sea, así como mencionas, yo pienso que representaba no la sangre del Señor, sino su cuerpo, que también sirve como ofrenda por el pecado, dado que fue herido en el espíritu y en la carne. Ok, muy bien. Cuando se preparaba el pan con la harina Ajá. de trigo. O sea, Ok. es pregunta, cuando con la harina de trigo se preparaba el pan. Ujú. Sí. Hay una parte, de hecho ahí en Levítico se explica, eh, que bueno, no solamente es harina, también son algunos granos que se llevaban al tabernáculo y una parte, digamos como que se dividía en tres. Una parte se quemaba en el altar y se le conocía como ofrenda quemada. Una parte la conservaba el sacerdote precisamente para la elaboración de los panes de la proposición. Y la otra parte se la podía llevar quien había hecho el sacrificio para hacer unos panes sin levadura y comerlos en su casa. Entonces, esta forma de dividirlo en tres eh, era, como dice el hermano, una forma de recordar la partición del cuerpo del Mesías. Pero sí es importante reconocer que esto no tiene que ver con la sangre. Ahorita vamos a ver un video que nos va a hablar primeramente del sacrificio por sangre. Y ahorita regresando, vamos a seguir con este tema de los sacrificios. Entonces, se va a acabar la sesión. Voy a cerrar en este momento la sesión para que podamos iniciar la siguiente directamente con el video. ¿Vale?